Buen día, Iglesia. Buenos días. Pues en esta mañana quiero compartir con vosotros. Ahora no sé si van a poner ahí. Vamos a hablar de iglesia misional. No es una nueva denominación. Ya tenemos suficientes denominaciones. Cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y tú de dónde eres? No, yo soy cristiano, protestante, evangélico, bautista, de la Fiede. Y otro dice, no, yo bautista de la Hueve. Otro, no, yo soy metodista. No, yo pertenezco a los menonitas. Asambleas de Dios, madre mía, ¿cuántos? Pues no, iglesia misional es un concepto que vamos a hablar porque no, ya hay suficientes denominaciones. Al final, con tantas denominaciones, esto ya ocurría en el siglo I. Pablo le dice a los corintios, oye, ¿cómo decís? Uno dice, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Al final, la iglesia es de Cristo, punto. El resto son cosas que hemos ido poniendo nosotros, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Vamos a hablar hoy de iglesia misional. Y más que de iglesia misional, lo que quiero es recoger y compartir con vosotros el concepto de lo que es ser iglesia misional. Y para empezar, empiezo con lo que no es. El concepto de iglesia misional. Ser una iglesia misional no es un sinónimo de ser una iglesia con departamentos evangelísticos, que están bien. No es una iglesia que hace 2, 3, 4, 5 o 10 campañas al año evangelísticas, o que tiene cada mes una actividad evangelística en especial. Iglesia misional no es una iglesia que hace actos evangelísticos. Tampoco es una iglesia con un departamento misionero. Hay iglesias que tienen departamento misionero y gloria a Dios, porque los tienen y forman a personas, forman a creyentes para que se formen como misioneros y son enviados a las diferentes partes del mundo. Yo pertenezco a una organización misionera y gloria a Dios porque tenemos misioneros dentro de la organización que han venido de Brasil, de Colombia, de Guatemala, de diferentes lugares y han venido a nuestra tierra. Y son iglesias en esos lugares, como aquí también, hay iglesias que tienen departamento de misión, pero iglesia misional no es tener un departamento concreto de misiones, ni tampoco es, por último, el concepto de una iglesia emergente. No sé si conoces este concepto de iglesia emergente, pero en estos últimos años ha salido un movimiento de iglesias emergentes que están descentralizadas, normalmente no tienen un local donde reunirse, sino que son pequeñas comunidades que se reúnen en diferentes lugares. Son bastante autónomas, cada comunidad, con una teología liberal, y que lo que buscan es contextualizar el Evangelio a esta sociedad posmoderna que tenemos hoy en día, en este posmodernismo en el cual estamos viviendo, y ellos intentan traer el Evangelio y contextualizarlo dentro de los ambientes donde se mueven. Pero iglesia misional, el concepto de ¿qué es una iglesia misional? Pues aquí os he puesto, es aquella que entiende que su identidad y su propósito es la misión. Entiende que está en misión. Entiende la iglesia misional que su estilo de vida abarca todo, absolutamente todo lo que hace. Es decir, como iglesia, todo lo que hacemos, desde la alabanza, pasando por las reuniones de oración, los grupos pequeños, la escuela dominical para los niños, el servir el café,
Todo eso, la predicación, todo eso buscando y teniendo en mente que estamos en misión, que hay una misión por cumplir, una misión que no es de la Iglesia, sino es una misión que es de Dios. Dios está en misión desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad. Dios está en misión y en esta mañana es lo que quiero compartir con vosotros. ¿Y por qué está Dios en misión? ¿Por qué Dios, decimos, es un Dios misionero? El primer misionero de la historia de la humanidad es Dios. Dios es un Dios misionero y está en misión. ¿Y por qué? Porque Dios tiene una visión que es esta. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el último libro que encontramos en la Biblia, allí el escritor es Juan, uno de los discípulos que anduvo y estuvo con Jesús, el discípulo más joven que tuvo Jesús. Y Juan escribe al final de sus tiempos en la isla de Patmos. Allí escribe, él tiene una serie de revelaciones por parte de Dios para que escriba esas revelaciones del final de los tiempos. Y allí, en uno de esos capítulos, en el capítulo 7, aparece cuál es la visión de Dios y el motivo por el cual Dios está en misión en este mundo. Y esto es lo que vio Juan en revelación, revelado por Dios. Dice que después de esto, después de haber visto a Dios sentado en el trono, puedes leerlo en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis, después de ver una serie de cosas que estaban aconteciendo y que acontecerán en el futuro, dice que después de esto miré y apareció una gran multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. La visión de Dios es llenar el cielo de una gran multitud de personas, de una gran multitud de gente de toda raza, lengua y nación. Ese es el propósito y la visión que Dios tiene. Y ante eso, Dios se pone en acción con una misión. Por eso, la iglesia misional no es una iglesia que hace actividades y hace cosas. Y que en sí la iglesia es un fin en sí misma. La iglesia es un instrumento de la misión de Dios. Nuestra iglesia, no somos iglesia y el fin es ser iglesia y estar aquí dentro y que sí, y está muy bien, y compartir y está muy bien. Pero hemos de entender, si queremos ser una iglesia misional, de que la iglesia es un instrumento de la misión de Dios. No es que la iglesia, no es que nosotros tengamos una misión, sino que es la misión de Dios. Es Dios quien tiene una iglesia para cumplir su misión. Y eso es lo que quiero compartir y lo que nos proponemos durante este año, de diferentes maneras. Poder compartir y poder interiorizar cada uno de nosotros, personalmente y como comunidad, como iglesia, de que la misión de Dios tiene una iglesia, nos tiene para cumplir su misión, para cumplir su propósito, que es vaciar el infierno para llenar el cielo. Y ese es el concepto principal de lo que es una iglesia misional. Discípulos que hacen discípulos. No había hablado con José, pero él esta mañana cuando nos ha dado la bienvenida decía, ¿no? Pues bueno, el lema de discípulos que hacen discípulos, y agradecía a esa persona que le habló de Dios, a esa persona que entendió que estaba en misión y que tenía que hacer discípulos. Y él nos comentaba, José, estoy gratamente y nunca olvidaré a esta persona en mi vida, marcó, porque gracias a eso conocí el amor de Dios y cómo Dios me ama. Y la Biblia
este libro que tenemos aquí, que tenemos todos o casi todos, tenemos en casa. La Biblia es la historia de cómo Dios toma la iniciativa desde un principio para redimir a este mundo. Si cogiéramos la Biblia y quisiéramos hacer una representación teatral, hemos tenido ahora en Navidad, los niños y los chavales han estado representando alguna de las historias dentro de la Biblia que encontramos del nacimiento, precisamente el nacimiento del Mesías, como obra teatral. Si quisiéramos representar en una obra de teatro la Biblia, quizá por título tendríamos que poner Historia de la Redención. Y como siempre, en una obra de teatro sale un personaje principal, hay actores y hay el héroe. Y el personaje principal sería Dios. Los actores, ¿quiénes serían los actores? ¿Quiénes son los actores que aparecen en la Biblia? Un montón de personajes, un montón de historias personales de gente. Pero la gran historia de la Biblia, esos personajes que aparecen, solo son actores dentro de una gran función, que es la función de Dios, la historia de la redención. Dios buscando al ser humano y buscando a este mundo para redimirlo. En esa iniciativa misionera que Dios tiene para redimir a este mundo. Y el héroe, ¿quién es el héroe de la Biblia? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Alguien me dice quién es el héroe de la Biblia? Jesús. Encontramos ahí al héroe, al que nos salva y nos redime. Y para entender la misión de Dios y que Dios está en misión, ¿por qué Dios tuvo que emprender esa misión para redimir al mundo? Pues bien, la Biblia la podríamos dividir siguiendo nuestra obra de teatro en 4 grandes actos. La Biblia la puedes resumir en 4 actos: creación, caída, redención y restauración. Y en el primer acto, en el de la creación, abarca los 2 primeros capítulos de la Biblia, del libro de Génesis. El primer libro de la Biblia es Génesis, el principio. Y en los 2 primeros capítulos encontramos la creación. Dios crea el mundo, todo lo que pueden ver nuestros ojos y lo que no pueden ver nuestros ojos ha sido creado por Dios. Dios es el creador de todo y lo crea todo. Y cuando acaba de crearlo todo, dice que todo era bueno en gran manera. Y el último día de la creación, en el 6º día, dice que Dios crea al ser humano. Cuando acaba de crearlo, lo crea a su imagen. A diferencia del resto de la creación, dice que Dios dice, hagamos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actuando en ese acto de creación. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice en Génesis capítulo 2 que sopló aliento de vida en el hombre, a diferencia del resto de la creación. Y le dijo, señoread la tierra. Lo ha puesto como la corona de la creación, para que señorease sobre la creación, para que actuase en nombre de Dios en la creación, trabajándola, guardándola y protegiéndola. Pero también le dio la libertad absoluta, como muchos de vosotros conocéis, de poder hacerlo voluntariamente o lo que entendemos nosotros como lo que fue la caída. Le dio la libertad de poder seguir actuando y obedeciendo a Dios o de poder tomar su camino. ¿Recordáis el famoso árbol de la ciencia, del bien y del mal? De este no comerás. ¿Y por qué Dios tuvo que poner eso y se lió lo que se lió? Bueno, porque si no hubiera habido
esa libertad de poder escoger entre comer o no comer, el hombre no hubiera sido realmente libre, hubiera sido un robot por parte de Dios. Y Dios quiere darle y ofrecer libertad al ser humano. El hombre decide, como todos sabemos, coger y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en ese momento, también nos dice la Biblia, que en el momento que el hombre desobedeció a Dios, entró el pecado en este mundo. Y con el pecado, la muerte. Y el pecado rompió un montón de cosas. La primera que rompió fue la relación que el hombre tenía con Dios. A partir de ese momento se rompe esa relación y el hombre pasa a estar enemistado con Dios. El hombre decide caminar a espaldas de Dios sin tener en cuenta a Dios en su vida. Y eso provoca otra rotura, una rotura de la propia relación del mismo ser humano consigo mismo. Y me explico. Rompió esa paz, esa seguridad, esa estabilidad que cada ser humano tiene en su interior, quedó rota, provocando y trayendo miedo, inseguridad, insatisfacción en cada uno de nosotros, en la vida del ser humano. Al estar carente y ausente de la presencia de Dios, el ser humano tiene que llenar ese vacío interior de cualquier otra cosa para poder llenar esa insatisfacción que el mismo pecado provocó. Y lo llena pues de diferentes maneras, a través buscando la satisfacción en el dinero, buscando esa satisfacción en el sexo, buscando esa satisfacción en el trabajo, de diferentes maneras. Ese vacío que provocó en el ser humano, esa ausencia de Dios en su vida, el ser humano la tiene que llenar hoy y la sigue intentando llenar hoy de cualquier cosa, pero no puede ser llenada en su totalidad si no es volviendo otra vez a Dios. El pecado también rompió las relaciones entre los seres humanos. Vemos ya desde el principio que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Adán lo primero que hace es, me quito la culpa. No, es Eva. Fue Eva la que me dio la manzanita, la que me dio el fruto. Eva automáticamente se quita la culpa de encima y no, fue la serpiente. Y hoy en día podemos ver las relaciones, no hace falta que os diga mucho, podemos ver las relaciones cómo van. Vamos a los juzgados, pleitos, guerras, madre mía, la cantidad de faena que tienen, la enemistad que tenemos entre los vecinos, entre los conocidos. Se rompió también la relación con los seres entre nosotros. Y también se rompió, el pecado también rompió la relación del ser humano con la creación. La creación produjo y produce malas hierbas. La creación se va deteriorando. Dice la palabra de Dios en Romanos, dice la Biblia en Romanos, que la creación gime con gemidos, esperando otra vez la restauración y la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue afectada, el universo fue afectado por la consecuencia de la desobediencia del ser humano. Y delante de eso, delante de esa caída y delante de ese abandono del ser humano de abandonar a Dios, Dios empieza su plan, empieza su misión de volver a restaurar, de redimir su mundo creado, redimirlo y restaurarlo al final de los tiempos. Y ahí entra, Dios empieza, no es que a Dios le pillara por sorpresa, que dijera, caray, he hecho al hombre y ahora me ha pillado por sorpresa. No, dice que ya desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía ya, como Dios omnisapiente y omnisciente que es,
Ya sabía lo que iba a pasar, pero a pesar de eso, nos creó y creó este mundo. No me preguntes por qué, porque sería otro tema y muy largo y muy profundo, pero así lo dice la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo ya estaba previsto todo eso. Así que Dios empieza a poner en marcha su plan, su misión, para cumplir esa visión que tiene de llenar el cielo con esa multitud de personas de toda raza, lengua y nación. Y ahí empieza escogiendo, ahí empieza en Génesis capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis capítulo 19, todos estos capítulos y libros que aparecen, es el tercer acto de la obra de redención, de la historia de la redención de este mundo. Y allí Dios empieza su plan, su misión para redimir y rescatar a la humanidad. Y lo hace a través de un hombre, Abraham. Escoge a un hombre del cual dice: de ti, por haber puesto tú, Abraham, tu fe en mí y creer lo que yo voy a hacer en ti. A través de ti y de tu simiente voy a formar un pueblo, voy a formar una nación de la cual va a salir al final el que va a redimir, otra vez a la creación. Y va a poner otra vez, va a empezar a poner otra vez, a reconstruir y a restaurar todo lo que vosotros, los seres humanos, habéis estropeado, a consecuencia de la desobediencia, a consecuencia del pecado. Israel, de Abraham sale un pueblo, el pueblo de Israel. Israel debería haber sido un instrumento también en las manos de Dios, y así Dios lo escogió para que fuera instrumento para que al final viniera el Mesías. Como vimos hace unas semanas atrás, viendo esas profecías que anunciaban el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías. Israel fue escogido para eso, para que de esa nación, para que de esa simiente de Abraham naciera el que haría la redención del mundo. Pero Israel no entendió tampoco, no entendió que él era un instrumento de la misión de Dios y creyó que él era un fin en sí mismo. Mira lo que dice en Isaías, el profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 49, Dios, a través del profeta, le tiene que decir a su pueblo, dice: no es gran cosa que seas mi siervo, Israel, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te he puesto para que seas luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Está muy bien, Israel, que hayas levantado y hayas procurado restaurar a las tribus, a los que son de Israel. Pero yo te he puesto para algo más. Yo tengo una misión mucho más grande que tú, que es la de salvar y redimir, de que seas luz para poder salvar al mundo. Y en ese periodo de redención, al final, hace 2000 años, llega Cristo. Y en la cruz, y nos lo recordaba esta mañana nuestro pastor Noé, en la cruz, Jesucristo, Jesús de Nazaret, muere en esa cruz para redimir a este mundo y para empezar la obra de la restauración de lo que en un principio Dios creó y era bueno en gran manera, para que al final de los tiempos vuelva otra vez a ser bueno en gran manera y restaurado a través de esto, por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz del Calvario.
En la cruz donde murió Cristo y al tercer día resucitó, Jesús empieza la obra de la restauración, redimiendo a cada uno de los seres humanos. Y la iglesia que forma Cristo, es ese instrumento para llevar adelante la obra de la restauración, para llevar adelante el plan y la misión que Dios tiene de llenar el cielo de esa multitud de personas. Jesús dijo en la restauración, dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, dice que sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. El Padre, Dios Padre, envió a su Hijo para redimir a este mundo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, envía a la Iglesia como instrumento para seguir cumpliendo la misión que Dios tiene, que es la de restaurar, restaurar este mundo y la de llenar el cielo con todos aquellos que depositen su fe en Jesucristo. Y como Iglesia deberíamos plantearnos en cada cosa que hacemos, ¿estamos realmente como Iglesia cumpliendo con esto que vamos a hacer, con esto que vamos a cambiar? ¿Vamos a contribuir a servir en la misión de Dios para seguir avanzando en ese propósito y en esa misión y en esa visión que Dios tiene? ¿O simplemente hacemos cosas para pasar el rato? Cada cosa que como Iglesia hagamos y estamos haciendo, deberíamos plantearnos si eso está cumpliendo y está dentro de cumplir la misión de Dios. Aquí he puesto esta foto de la Trinidad, Dios enviando a la Iglesia, a este mundo. Y nosotros como comunidad y como Iglesia somos enviados, cada uno de nosotros, pero como comunidad, para seguir en la misión de Dios como instrumentos. Y eso debería llevarnos a pensar, personalmente y particularmente a cada uno de nosotros. Dios te está llamando a participar activamente en su misión. Y a mí también, a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto en tu vida? ¿Cómo vas a actuar individualmente tú? ¿Y cómo voy a actuar yo en las diferentes áreas de mi vida? Entendiendo que yo soy también un instrumento en las manos de Dios para cumplir y llevar a cabo la misión de Dios. ¿Cómo voy? Y aquí pongo el final. ¿Cómo vas y cómo voy yo a encarnar el Evangelio? ¿Cómo voy a encarnar el Evangelio mañana lunes en mi gimnasio? ¿Cómo voy a...? Porque entendemos todos que proclamar el Evangelio y dar las buenas noticias y hablar de lo que Cristo ha hecho. Pero además de eso, somos llamados cada uno de nosotros, además de proclamar el Evangelio, de encarnar también el Evangelio. ¿Qué quiere decir encarnar el Evangelio? Quiere decir vivir y realmente demostrar en mi manera de vivir cada día que el Evangelio me cambia y me está transformando cada día. Dice Pablo, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio cambia o debería cambiar nuestras vidas, aparte de proclamarlo. Y esa demostración
Se le llama encarnar el Evangelio, demostrar lo que el Evangelio realmente está haciendo en tu vida, en los lugares donde te mueves cada día, porque Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en diferentes lugares para que cumplamos, para que estemos en misión y cumplamos y ayudemos a que avance la misión de Dios en este mundo, en tu gimnasio, con tus vecinos, en tu trabajo, la manera de relacionarnos, de comportarnos, de hablar. Todo eso debe ser un reflejo de que el Evangelio cambie y está transformando nuestra vida. Y teniendo en mente que lo que hagamos, estemos donde estemos, estamos en misión. Tienes una misión por parte de Dios y eres parte de la misión de Dios para traer las buenas nuevas, no solo con palabras, sino también con obras, allí en los lugares donde estás. Y como iglesia y como comunidad, también tenemos esa visión, esa misión por parte de Dios. Así que os dejo con esta pequeña reflexión en esta mañana que he querido compartir y que durante este año vamos a intentar de diferentes maneras exponerlo y hablarlo y reflexionarlo, de que somos discípulos, estamos en misión y somos discípulos para hacer discípulos, para ayudar a otros a que se acerquen a la cruz de Cristo, para poder colaborar en llenar el cielo para vaciar el infierno. Así que el Señor en esta semana nos ayude, en esta semana y a lo largo de este año, nos ayude a cada uno de nosotros a tener en mente de que hemos sido comisionados cada uno de nosotros con una misión específica, la de proclamar y encarnar el Evangelio para que otros puedan llegar a conocer a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.